Bueno, pues vamos a hacer el cale a ver qué tal funciona esto de las sesiones grabadas. Ya, si no funciona, pues será su culpa por haberme aceptado esto. Este, bueno, vamos a empezar. Voy a hacer un repaso un poquito de la última clase que ya fue hace como un mes, en donde hablábamos del teorema de Stokes. Ok, vamos a considerar una superficie regular S, que en este caso particular va a ser la gráfica de una función diferenciable y parametrizada, con una parametrización usual, ¿no? O sea, en la que la primera coordenada es U, la segunda es B, y la tercera coordenada, pues es la imagen de la función diferenciable en cuestión, valuado en las variables U y B. Aquí voy a estar abusando un poquito de la notación, a veces usando UV o bien las funciones coordenada X y Y. ¿Sale? Entonces, esta función f está definida en un dominio D, en el plano, y voy a pedir que esta función esté definida en donde es válido el teorema de Green. Puede ser una región simple o una como aquella en donde eran dos discos o el anillo encerrado entre dos discos, ¿no? Nada más necesito que sea válido el teorema de Green. Esto es, estamos hablando que la superficie S es imagen de la parametrización phi de UV, donde las funciones coordenadas son UV y f de UV, donde U y V se encuentran en el dominio D. Este entonces representa la función X, la función Y y la función Z. Lo único que va a ser importante notar aquí hasta este momento es que solo la tercera variable depende de las primeras dos, ¿no? O sea, la primera no depende de B, la segunda no depende de U y la tercera depende tanto de U como de V. Esto a la hora de derivar va a ser importante. ¿Sale? Voy a estar omitiendo esta parametrización porque realmente no es importante, solo los necesito que recordar que sus coordenadas son UV, f de UV, o si lo quiero poner como XY y f de X, Y. ¿Sale? Bueno, pensemos ahora en f mayúscula, un campo vectorial diferenciable. Voy a pedirle que sea de clase C2 para que pueda considerar sus segundas derivadas parciales. ¿Sale? Entonces, si solo le pido que sea diferenciable, se puede definir la integral de f a lo largo de la superficie S, que lo denotábamos así, ¿no? La integral de superficie de f, y le ponemos un producto, un puntito para recordar que aquí lo que tengo que hacer es componer con la imagen de la parametrización y luego hacer producto punto con el vector normal a la superficie. Ese que en el que derivabas parcialmente, voy a regresar aquí un poquito, considerabas el vector en donde derivabas parcialmente respecto a U, luego respecto a V y hacías producto cruz. Si le pongo X, Y, Z, ese vector ya lo habíamos calculado en el caso de la gráfica de una función y era menos la parcial de Z respecto a X menos la parcial de Z respecto a Y y 1. Por eso es que esta integral queda definida como la integral sobre el dominio de la parametrización, que es D mayúscula, de la composición de F1, F2 y F3 con la parametrización. No lo pongo aquí, pero estos F1, F2 y F3 están valuados en X, Y, Z. ¿Sale? Y bueno, aparecen multiplicados F1 por menos la parcial de Z respecto a X, F2 por menos la parcial de Z respecto a y F3 por un 1. ¿No? Y esta ya es una integral doble en la que integramos respecto a X y respecto a Y, dependiendo cómo nos organicemos con esta superficie con esa región D. Bueno, vamos a suponer que la frontera de la región D está orientada de manera positiva. Por ejemplo, en el caso de una región elemental o simple, estoy hablando del sentido contrario a las manecillas del reloj. Pero realmente la orientación que le estoy pidiendo aquí es la orientación que te salga cuando ocupes el teorema de Green. Es decir, por ejemplo, cuando estaban dos discos o la región encerrada entre dos discos, acuérdate que la región del disco de afuera tendría que ser en sentido de contrario a las manecillas del reloj, pero entonces el de adentro en sentido de las manecillas del reloj, ¿no? Entonces aquí
Cuando aquí hablo de región orientada de manera positiva, es una región en la que ya le estés aplicando el teorema de Green, ¿vale? Si no se quieren complicar la vida, piensen que esta D es una región simple o elemental, y entonces consideren una orientación en sentido contrario a las manecillas del reloj. Ok. Supongamos que alfa es la parametrización de la frontera de D, que esa es una parametrización orientada desde luego de manera positiva, lo voy a estar recalcando. Y supongamos que sus funciones coordenadas son x de t y y de t. Entonces, acuérdense que esta permite definir una frontera sobre la superficie S. ¿Cómo? Como la imagen de la composición de esta parametrización con la parametrización de la superficie, es decir, considerar la curva ρ de t con funciones coordenadas x de t, y de t y f de x de t, y de t. Y esta pues queda definida por una orientación que estaba previamente definida por alfa, ¿no? Orientada por alfa. También tienes como que dos orientaciones para la frontera de S. Aquí vamos a tomarla como la orientación inducida por la que ya tiene esta curva alfa. Eso fue lo que platicamos la última clase. Bueno, ahora sí. ¿Qué dice el teorema de Stokes para gráficas? Bueno, dice que cuando tienes a S mayúscula una superficie orientada definida por la gráfica de una función diferenciable f minúscula en las variables x y y, donde x y y se encuentran en una región en donde es aplicable el teorema de Green, y f mayúscula es un campo vectorial diferenciable. Aquí se me olvidó ponerle que sea de clase C2, pero tiene que ser de clase C2. Entonces, si la frontera de la superficie está orientada en sentido positivo, es decir, es la imagen de la parametrización de la superficie con la parametrización de la frontera de D orientada en sentido positivo. Bajo todas esas consideraciones, entonces la integral a lo largo de esta frontera del campo vectorial se transforma en la integral de superficie de su rotacional. Entonces, por eso este teorema se llama teorema de Stokes o teorema del rotacional. La diferencia entre estas dos es que esta es una integral de trayectoria. Esta se calcula componiendo a f con la parametrización de esta curva y luego se hace producto punto con la derivada de esta curva, de la curva. Del lado derecho, lo que se tiene es que tienes que componer este rotacional con la parametrización que te dé la superficie y luego hacer producto punto con el vector normal a la superficie. ¿Sobre qué región integras? Sobre la que tiene el dominio de la parametrización S, que en este caso es D. O sea, esta es una integral doble y esta es la suma de integrales lineales. ¿Sí? Espero que no se estén confundiendo. Y bueno, si voy rápido, pues ni modo, tienen chance de estar regresando las grabaciones. Vamos a probar entonces que se cumple esta igualdad, este interesante resultado conocido como el teorema de Stokes. Ok, pensemos que la función f mayúscula tiene como funciones coordenada f1, f2 y f3. Acuérdate que tanto f1, f2 y f3 están definidas en tres variables y llegan a una. Son funciones que van de R3 en R. ¿Ok? Bueno, voy a pensar que este es el campo vectorial en cuestión. Entonces, no voy a repasar cómo calcular el rotacional. Mejor lo pongo aquí. ¿Sale? Ustedes pueden verificar tranquilamente que ese es el rotacional de f mayúscula. Entonces, por definición de integral sobre superficie, cuando hago la integral sobre este rotacional, el resultado es, tengo que componer cada una de estas con la parametrización de la superficie. Entonces, estas que están aquí están compuestas con la parametrización, o sea, están valuadas en x, y, z, o en u, v, f de u, v, o en x, y, f de x, y, como le quieran llamar, pero estas están valuadas en esa parametrización. Y luego tenemos que hacer, voy a regresar un poquito, aquí está, o sea, dice, en general, cuando tú tengas un campo vectorial, la integral sobre superficie es la integral doble sobre el dominio de la primer función coordenada por esta menos parcial de z respecto a x, la de f2 por menos la parcial de z respecto a y, más la tercera. Entonces, es lo que estoy poniendo aquí. Es la primera por menos la parcial de z respecto a x, la segunda
por menos la parcial de z respecto a y más la tercera. Entonces, esto es la integral de superficie. Aquí no hay más que pueda simplificar. ¿Sale? ¿Integral dónde? Bueno, integral sobre el dominio de la parametrización, que es la región D. Y de esta integral hasta ahí podemos llegar. ¿Sale? Entonces, la siguiente integral. ¿Cómo integramos f mayúscula sobre esta curva que es la frontera de la superficie? Bueno, tengo que elegirle una parametrización, pero esa ya la teníamos, ¿no? Le habíamos llamado ρ, que tiene como funciones coordenada x de t, y de t y z de t, solo que z, acuérdate que está en función de x y de y. ¿Sale? Este z es f minúscula, valuado en x de t, y de t. ¿Sale? Pero bueno, lo voy a simplificar así. Esta es la integral sobre esta parametrización. Ahí está. En donde lo que tengo que hacer es componer las funciones coordenada de f mayúscula con esta parametrización y luego multiplicar por la derivada de x respecto de t, la derivada de y respecto de t y la derivada de z respecto de t. Nada más, es la definición de esta integral de trayectoria. ¿Sale? Bueno, esta acuérdate que la estoy pensando orientada y con una orientación inducida por la orientación que ya tenía la frontera de D de forma positiva. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se integra esta cosa? Bueno, pues se convierte en una integral en la que tienes que considerar el dominio de la parametrización, que en este caso le pusimos AB, y pues no es más que la composición de F1 con esta función y por sus derivadas, ¿no? Ahí está la derivada de X respecto de T, de F2 respecto de T y de Z respecto. Ahí está, esta integral. Bueno, pero hay que recordar que esta integral, perdón, la derivada de Z respecto a T tiene que tener cierta consideración porque Z está en función de X y de Y. Entonces, como Z está en función de X y de Y, la derivada de Z respecto a T tiene que calcularse siguiendo la regla de la cadena. Entonces, la derivada de Z respecto a T es la parcial de Z respecto a X por la derivada de X respecto a T, más la parcial de Z respecto a Y por la derivada de Y respecto a T. Esto es lo que dice la regla de la cadena porque Z está en función de X y de Y. Entonces, si sustituimos esta expresión aquí, en lugar de poner la derivada de Z respecto a T, ponemos esta suma de parciales, pues lo que queda es F1 más F3 por la parcial de Z respecto a X, y estas dos se están multiplicando por la derivada de X respecto a T. Los que aparecen multiplicados con la derivada de Y respecto a T son la suma de F2 con F3 por la parcial de Z respecto a Y. ¿Sale? Entonces, ahora, esta cosa, ya si se dan cuenta, solo lo estoy multiplicando por la derivada de X y por la derivada de Y. O sea, se transforma en una integral de trayectoria, pero la trayectoria que está involucrada es la que tiene como funciones coordenada X y Y, pero esa parametrizaba la frontera de la región D. ¿Sale? Entonces, lo que estamos logrando con esta sustitución es convertir esta integral de línea perdón, de trayectoria, en esta otra integral, pero en donde la curva que estamos colocando es la frontera de la región D. ¿Sí lo notan? Entonces la frontera sobre la región D de la función, ahora que solo tiene dos coordenadas, la primera es F1 más F3 por la parcial de Z respecto a X, y la segunda es F2 más F3 por la parcial de Z respecto a Y. ¿Sale? Y una vez que tiene esta forma, y ocupando que estábamos pensando que esta está orientada de manera positiva y que en D es aplicable el teorema de Green, pues lo aplicamos aquí. Entonces, esa última integral, usando el teorema de Green, se transforma en la integral doble sobre la región D, en la que tengo que derivar esta parcialmente respecto a X y restarle la parcial de esta expresión respecto a Y, que es lo que está aquí. Entonces, la integral doble sobre D de la parcial de esta expresión respecto a X menos la parcial de esta expresión respecto a Y. Y ya vamos de gane. Mira, ya apareció una integral doble. ¿A qué queríamos llegar? A regresar. La integral esta que estaba aquí era una integral doble. Entonces ya se va apareciendo.
Nada más hay que ir haciendo las cuentas. Ok. Vamos a calcular de una vez estas parciales, pero hay que tener cuidado nuevamente. F1, F2 y F3 están en función de X, de Y y de Z. Y a su vez, Z está en función de X y de Y. Entonces, por ejemplo, ¿cómo derivamos a la suma de F2 con F3 por la parcial de Z respecto a Y respecto a X? Bueno, primero tengo que calcular esta que está aquí. Tengo que calcular la parcial de F2 respecto a X. Pero F2, acuérdate que está evaluada en X, Y, Z. Entonces, para calcular esa parcial es la parcial de F2 respecto a X por la parcial de X respecto a X, que es 1. Luego tendría que sumarle la parcial de F2 respecto a Y por la parcial de Y respecto a X. Pero esa segunda es 0, por eso no está colocada aquí. Aquí hay un 0 disfrazado. ¿Sale? Que recuerden es la parcial de F2 respecto a Y por la parcial de Y respecto a X. Eso no está, porque Y no está en función de X. La que sí aparece va a ser la parcial de F2 respecto a Z por la parcial de Z respecto a X, porque Z sí está en función de X. Esa sí la tengo que colocar. Entonces, esta suma que está aquí es lo que corresponde a derivar parcialmente F2 respecto a X. ¿Sí lo ven? Esto fue lo que la vez pasada no consideramos y por eso no nos salían las cuentas. A ver, voy a tratar algo parecido con el de acá. La parcial de este producto respecto a X, hay que seguir la regla del producto. Primero, ¿cómo derivas parcialmente F3 respecto a X? Bueno, va a ser la parcial de F3 respecto a X multiplicado por la parcial de X respecto a X, pero ese es 1, por eso no la pongo. Por este, que es la parcial de Z respecto a Y. Luego, aquí aparece un 0 disfrazado que corresponde a la parcial de F3 respecto a Y por la parcial de Y respecto a X, pero ese es 0, por eso no la pongo. La que sí aparece es la parcial de F3 respecto a Z por la parcial de Z respecto a X por esta expresión, que es esta. Entonces, fíjate, estos dos términos corresponden a derivar parcialmente F3 respecto a X y luego multiplicarlos por la parcial de Z respecto a Y. Y ya está. Ahora, lo que falta es multiplicar a F3 por la parcial de esta expresión respecto a X. Y eso no es más que F3 por la segunda derivada parcial de Z en la que ya derivé respecto a Y y luego respecto a X. Y ahí está. Este que está aquí corresponde a estos 5 sumandos. Y algo parecido hacemos con el segundo, con la resta. Bueno, aquí lo puse como suma, pero lo que tengo que hacer es restar después esta expresión. A ver, voy a repasarlo nuevamente. ¿Cómo derivamos a F1 respecto a Y? Bueno, ahí queda el primer término sería la parcial de F1 respecto a X por la parcial de X respecto a Y, pero ese es 0, por eso no la pongo. El segundo término que aparece es la parcial de F1 respecto a Y por la parcial de Y respecto a Y, ese es 1. Aquí hay un 1 multiplicado. Y luego aparece como sumando la parcial de F1 respecto a Z por la parcial de Z respecto a Y. Ese sí lo ponemos porque Z sí está en función de Y. ¿Sí? Como dijo el doctor Sergio, ¿sí lo ven? ¿Cómo derivan parcialmente a F3 respecto a Y? Bueno, el primer término sería la parcial de F3 respecto a X por la parcial de X respecto a Y, que ese es 0, no aparece aquí. El 0 ahora está disfrazado de este lado. Segundo término, la parcial de F3 respecto a Y por la parcial de Y respecto a Y, que es 1, multiplicado por esta parcial. Ahí está. Más la parcial de F3 respecto a Z por la parcial de Z respecto a Y por la parcial de Z respecto a X. Y ya acabé con la derivación parcial de F3 respecto a Y multiplicado por la parcial de Z respecto a X. Me falta el último, que es F3 multiplicado por la segunda derivada parcial de Z en la que primero derivo respecto a X y luego respecto a Y. Este término, se dan cuenta, es el mismo que está acá. Y pues ya nada más la cosa es juntarlos. La cosa es a esta expresión que está aquí, réstenle esta, aquí está expresado, y lo que notarán es que se pueden factorizar menos la parcial de Z respecto a X y menos la parcial de Z respecto a Y. Estos términos se cancelan y lo que te queda es simplemente el rotacional multiplicado
haciendo producto punto con menos la parcial de z respecto a x, menos la parcial de z respecto a y, 1, que es justo esta expresión que aparece aquí. Y entonces de esa doble igualdad, de esas dos igualdades, pues concluimos el resultado. Espero que haya quedado más o menos claro. Si no, pues revisen las cuentas y si tienen alguna duda, lo checamos. Ok, por ejemplo, por ejemplo, si tomamos a f mayúscula como el campo vectorial y e a la z como primer coordenada, como segunda coordenada x e a la z y como tercer coordenada x y e a la z, entonces la integral de esta función f a lo largo de cualquier curva cerrada simple que sea frontera de una superficie regular resulta ser cero. ¿Por qué? Bueno, el teorema de Stokes dice que para calcular la integral a lo largo de una frontera de una superficie regular, lo que tienes que hacer es calcular su rotacional y convertir esa primera integral en la integral sobre la superficie del rotacional. Pero en este caso el rotacional de esta función, así a simple vista, se ve que es cero. Bueno, no a simple vista, hay que hacer las cuentas, pero este rotacional es cero. Entonces, simplemente cosas que tengan rotacional cero van a tener integrales a lo largo de curvas cerradas simples, de curvas cerradas que sean frontera de superficies regulares va a ser cero. ¿Sale? Entonces, aquí fue muy sencillo porque el rotacional fue cero. Algo interesante de este campo vectorial, así como lo están viendo, es que cuando tomamos el campo escalar x, y, e a la z y calculamos su gradiente, eso resulta ser f, miren. Deriven parcialmente este respecto a x. Respecto a x es y e a la z, que es este que está acá. Deriven parcialmente este respecto a y, es x e a la z. Ahí está. Y deriven parcialmente este respecto a z. Bueno, ese es x, y, e a la z. Aquí está, x, y, a la z. Y algo que ya sabíamos es que cuando tú sabes que algo es un gradiente, entonces para calcular la integral a lo largo de curvas, no es más que evaluar el gradiente en los extremos de la curva. Pero si la curva es cerrada, pues entonces esa integral te va a quedar cero. Entonces, esta integral resulta ser cero a lo largo de cualquier curva cerrada, ni siquiera sabiendo si es frontera o no de una superficie regular. Como que esto es más fuerte. Una vez que sabes que algo es gradiente de una función, la integral a lo largo de cualquier curva cerrada va a ser cero. Acá como que está medio diferente porque necesito, para ocupar el teorema de Stokes, que la curva cerrada sea frontera de una superficie. Pero hay una relación interesante entre que esta integral te quede cero, que el rotacional sea cero, o que la integral a lo largo de curvas cerradas sea cero, ¿no? Como que parece que hay una relación entre esas cosas. Y no es coincidencia, no es coincidencia. Esto tiene un nombre y se llama como el teorema de los campos conservativos. Vamos a ver de qué trata esto. Bueno, un campo vectorial F mayúscula de R3 en R3 se va a llamar campo conservativo si es el gradiente de un campo escalar. Es decir, existe una función f minúscula que cuando tú le calculas su gradiente te da como resultado el campo vectorial f mayúscula. Este tipo de campos son importantes en la física. Por ejemplo, cuando consideras al inverso de un campo escalar, que se representa un potencial de energía, entonces su gradiente representa su campo de fuerza. ¿Sale? O sea, este tipo de campos conservativos son aquellos que precisamente conservan la energía. ¿Vale? Bueno, vamos a usar el teorema de Stokes para caracterizar estos campos conservativos. ¿Cómo son los campos vectoriales que son gradientes de un campo escalar? Está bien interesante. Es el siguiente. Piensa en un campo vectorial, desde luego diferenciable, todo lo que está aquí va a ser diferenciable.
excepto quizá en un número finito de puntos. Y ahorita les voy a explicar de dónde sale esto del número finito de puntos. Entonces, para que este campo vectorial sea un campo conservativo, o sea que sea el gradiente de una función, basta que ocurra alguna de las siguientes. Son condiciones equivalentes. Para cualquier curva cerrada C, la integral a lo largo de esta curva cerrada del campo vectorial tiene que ser cero. Por eso les decía que no era coincidencia. Para cualquier par de curvas orientadas de C1 y C2 que inicien y terminen en el mismo punto, las integrales deben de ser iguales. O sea, no hay una independencia entre ir de un punto a otro. ¿Sale? Las integrales tienen que ser iguales. Si pasa esto, resulta que f es un campo conservativo, o sea, f es el gradiente de una función, de un campo escalar. Y otra cosa interesante es que también es equivalente a que su rotacional sea cero. Por eso la integral en el ejemplo, en el único ejemplo que hemos visto ahorita en esta pequeña sesión, resultó ser cero. ¿Sale? Entonces está interesante. ¿Quieres que sea el gradiente de una función? Su rotacional tiene que ser cero. O bien, basta que verifiques que la integral a lo largo de cualquier curva cerrada sea cero, o bien que cada que elijas dos puntos y tomes dos curvas que los conecten, las integrales a lo largo de esas curvas sean iguales. ¿Sale? Así en este orden como están 1, 2, 3 y 4, vamos a probar que 1 implica 2, 2 implica 3 y 3 implica 4. Ahí está. Entonces, la primera, vamos a suponer que la integral a lo largo de cualquier curva cerrada, ojo que no le puse simple, puede tener intersecciones, la integral a lo largo de cualquier curva cerrada va a ser cero. Esa es hipótesis. Bueno, entonces ahora elijo dos curvas que inicien y terminen en el mismo punto. A partir de estas dos curvas, puedo formar una curva cerrada, ¿cómo? Pues considerando el recorrido que hace la primera y luego recorrer la segunda, pero reparametrizando, invirtiendo la orientación. Acuérdense que eso lo denotábamos así con una suma, ¿no? Entonces, C igual a C1 más C2 a la recorrida inversa representa una curva cerrada. Y entonces, por hipótesis, la integral a lo largo de esta curva cerrada es cero. Pero por otra parte, la integral a lo largo de esta suma de curvas, acuérdate que si descompones una parametrización en dos tantos, pues se convierte en la suma de las integrales sobre dichas parametrizaciones. Y además probamos que cuando tú inviertes la orientación, a la hora de calcular la integral, lo único que haces es cambiar un signo. Y entonces 0 va a ser igual a la suma de estas dos integrales. Bueno, resta, esta que está aquí la pasamos del lado de acá y ya nos queda la igualdad. Entonces la integral a lo largo de cualquier par de curvas que inicien y terminen en el mismo punto va a ser la misma, siempre y cuando la integral a lo largo de cualquier curva cerrada sea cero. ¿Sale? Ok. Ahora, supongamos que esta integral no depende de dónde inicie y dónde termine. Es decir, cualesquiera dos curvas que inicien y terminen en el mismo punto tienen integrales igualitas cuando integramos f sobre esas curvas. Ok. Vamos a probar que f es un campo vectorial. A ver, ¿cuál estaba? Sí. Estamos suponiendo esto. Vamos a ver que f es un campo conservativo, o sea que es el gradiente de una función. Vamos a construir una función f minúscula cuyo gradiente sea f. Y este teorema es bonito porque no es de los que dicen, existe un campo en el que pasa esto, sino es constructivo. Te voy a decir cómo construir un campo f minúscula que haga esto. Aquí lo vamos a construir. Perdón, perdón. Voy a tomar un poquito de agua, ¿eh? Ok. Mentira, me eché un traguito de coca, pero bueno. Elijamos un punto x, y, z en R3. Consideremos cualquier curva que inicie en 0, 0, 0 y que termine en x, y, z. Entonces podemos definir f minúscula de x, y, z como la integral sobre esta curva de f mayúscula. Como por hipótesis, esta integral
no depende de la curva que se elija siempre y cuando inicie en 0, 0, 0 y termine en x, y, z, pues entonces esta f minúscula es una función bien definida. Vamos a probar que el gradiente de esta función es f mayúscula. ¿Sale? Entonces vamos a probar que la parcial de f minúscula respecto a z es la tercera coordenada de f, aquí está, que la parcial de f respecto a y es la segunda coordenada y que la parcial de f respecto a x es la primera. Lo voy a hacer con la tercera para ilustrarlo, pero realmente las otras dos se hacen igualitas. Entonces aquí viene el truco. Dice, puedes elegir cualquier curva que inicie en 0, 0, 0 y termine en x, y, z. Bueno, cuando quiera verificar que la parcial de f respecto a z sea f3, voy a considerar esta curva muy particular. Entonces voy a considerar la curva que inicia en 0, 0, 0 y se mueve primero solo en la primer coordenada. Entonces se mueve solo en la primer coordenada hasta que llega al punto x0, 0. Una vez que llega a este punto, le puedo sumar la curva en donde solo se mueve la segunda coordenada hasta llegar al punto x, y, 0. Y luego, ya que llego a este punto, puedo mover solo la tercera coordenada hasta llegar al punto x, y, z. ¿Sale? Entonces, por definición de f minúscula, la f minúscula evaluada en x, y, z es la integral de f mayúscula a lo largo de este trayecto, a lo largo de este que estoy describiendo aquí. Ahora, ¿cuál es la ventaja? Por ejemplo, con la primer parametrización. En la primer parametrización, que es la parametrización T00, si se dan cuenta, las derivadas de la segunda y de la tercera coordenada son 0. Entonces, por eso solamente queda la evaluación de F1 en la parametrización, que sería la parametrización T00, con dominio desde 0 hasta X. ¿Sale? Por la derivada de esta primer coordenada, que es 1. O sea, formalmente tendría que poner F2 valuado en T00 por la derivada de la segunda coordenada, que es 0 respecto a T. Entonces ese 0 no la pongo. Más F1 valuado en T00 por la derivada de la tercera coordenada respecto a T, que también es 0. Entonces esa no está. ¿Sí? O sea, la integral, esta que está aquí, en este primer tramo, solamente absorbe a F1 valuado en T00. Los demás, las otras dos expresiones son 0. Algo parecido ocurre en esta, solo que lo que va a sobrevivir es aquello en donde la segunda coordenada no tenga derivada 0, pero esa solamente pasa en F2, ¿sí? O sea, esta para la parametrización de esta curva es xt0, donde t se mueve entre 0 y y. Pero esta curva, su primer coordenada tiene derivada 0 y su tercer coordenada tiene derivada 0. Solo la segunda no lo tiene. Por eso solamente sobrevive f2 valuado en xt0 por la derivada de t respecto a 1, que es 1, respecto a t. Y ya está. Y la de f3 es muy parecido, ¿no? Perdón, para esa tercera curva. La parametrización es xyt, donde t se mueve entre 0 y z. Entonces, ¿qué cosas sobreviven para esta curva? Bueno, la primera coordenada es constante, su derivada es 0, la segunda también es constante, su derivada es 0, y de la última es 1. Por eso solamente queda f3 de x, y, t respecto a t. ¿Sale? Esta es la trampa. Porque ahora, ¿cómo es la parcial de f respecto a z? Esto no depende de z, se va. Esto no depende de z, se va. Y en esta parte, si tú derivas parcialmente respecto a z, puedes ocupar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Porque en esta expresión, si bien f3 depende de las variables x, y, z, x y y se encuentran fijos. Entonces, esto solamente es una función que está variando en una variable de 0 a z, ¿no? Entonces, la derivada de esto respecto a z, pues nada más es evaluar f3 en x, y, z, que es lo que dice acá, ¿no? O sea, la parcial de f minúscula respecto a z es f3 evaluado en x, y, z, y ya acabamos. La parcial de f minúscula de f minúscula respecto a z fue f3. Y ya está.
De manera similar, se prueba que la parcial de f respecto a x es f1 y de f2 respecto a y es f2. Nada más hay que ir siguiendo los caminos adecuados. Por ejemplo, para la variable x, pues ahora puedes moverte primero en la tercera coordenada desde 0, 0, 0 hasta 0, 0, z, ¿no? Y en ese movimiento solamente sobrevive f3. Después puedes mover la segunda coordenada una vez que ya habías llegado a z. O sea, con la curva 0tz, donde t se mueve entre 0 y y. En esta curva no aparecen ni la derivada respecto a la primera coordenada, ni respecto a la tercera, porque son 0, ¿no? Por eso solamente queda f2. Y cuando mueves la primera, que es esto, con f1 de t, y, z, donde t varía entre 0 y x, pues ya la tienes, porque cuando derivas esto respecto a x, esta se vuelve en 0, y esta solamente es la evaluación de f1 en x, y, z. ¿Sí? Espero que haya quedado claro. Entonces, con esta, resulta que esta regla tiene que generar la misma que esta integral. O sea, la suma de estas tres integrales debe de ser la misma que estas tres, cuando es un campo vectorial gradiente. Entonces, esta es la receta para construir a f minúscula. O también lo puedes construir así. ¿Sí? Es bastante bonito porque así si lo quisieras hacer a patín, supones que f tiene como funciones coordenada f1, f2, f3, y suponte que existe una f minúscula que hace que el gradiente de f es igual a f mayúscula, y lo que tendrías es que f minúscula es la parcial de f minúscula respecto a x, que f2 es la parcial de f minúscula respecto a y que f3 es la parcial de f minúscula respecto a z. Es un sistema de ecuaciones, pero en donde las cosas que aparecen, o las variables, la variable son derivadas parciales. Es un sistema de ecuaciones en derivadas parciales y esas pues no siempre son sencillas de resolver. Sin embargo, aquí la receta es solamente construir o calcular esta integral de línea o esta integral de línea, te tienen que quedar igualitas, ¿sale? Ahora, cómo vas a saber que existe esa? Ahorita que terminemos el resultado, pues primero fíjate si el rotacional es 0, si el rotacional es 0, ya haces las integrales y con eso construyes f minúscula, ¿vale? Eso es lo interesante de este teorema de campos conservativos. Ok, ahora suponte que, bueno, había una parte primero, que si f es un campo que es el gradiente de una función, entonces su rotacional es 0, pero eso ya lo sabíamos, ¿no? O sea, el rotacional de un campo vectorial gradiente es 0, nada más, esto ya lo habíamos calculado alguna vez en la vida. Les dije, acuérdense de este cálculo en cálculo 3, que después lo vamos a mencionar, y si no, pues es muy sencillo de hacerlo. Agarra un campo vector, un campo escalar, sácale su gradiente y luego a ese sácale su rotacional y verán que eso es 0. Ahí no hay nada que hacer. Ahora, ¿qué pasa cuando el rotacional de una función es 0? Bueno, lo que tenemos que probar es que la integral a lo largo de cualquier curva cerrada es 0. Entonces elige una curva cerrada, digamos C. Aquí viene la parte complicada del asunto. No es sencillo de probar, pero sí se puede, que C es la frontera de una superficie regular. Imagínate que C lo haces de alambre en R3, que es una curva cerrada. O sea, donde inicia tiene que terminar. Puede tener intersecciones, sí, no pasa nada. Cuando ese alambre tú lo metes en un recipiente con jabón y lo sacas, lo que se forma es una burbuja. Y se forma una burbuja porque es una curva cerrada. Pues esa curva esa superficie es una superficie regular que tiene como frontera a la curva C. Otra vez, no estoy diciendo que eso sea sencillo de probar y que así se haga. Se tienen que hacer múltiples consideraciones, múltiples cuentas. Pero se puede. Cuando ustedes tienen un alambre cerrado y lo meten dentro de un recipiente con jabón, cuando lo sacan, obtienen una burbuja que es una superficie regular que tiene como frontera a la curva. Entonces lo vamos a creer, eso no lo vamos a probar acá. Pero una vez que sabes eso, que esa es la frontera de una superficie,
Entonces basta ocupar el teorema de Stokes, ¿no? La integral a lo largo de la frontera de la superficie va a ser la integral de la superficie de su rotacional, pero en este apartado estamos suponiendo que el rotacional es cero, o sea que esta integral es cero, y ya está. La integral a lo largo de cualquier curva cerrada va a ser cero. ¿Sí estamos de acuerdo? Bueno, espero que funcione esto de las grabaciones y ya me estarán diciendo. De momento, de momento sería todo y les mandaré la siguiente grabación. Pues yo espero que pronto. Una disculpa más bien porque esta grabación era para el día de ayer, pero por múltiples detalles no la pude hacer. Cuídense mucho y saludos.